Noticentro 1, CMI. Colombia está viviendo una masacre por asesinato de líderes, dice ex candidato presidencial Sergio Fajardo. Ex FARC que desertó y no firmó la paz fue asesinada en Caquetá junto a su hijo. Presidente Duque responde a la ONU y dice que sí se le está cumpliendo a la paz. Procurador critica capacitación y formación de funcionarios del ESMAD para uso de escopeta. Mindefensa responde a procurador y dice que evaluarán suspensión de escopeta del ESMAD. Senador Roy Barrera señala a 2 coroneles como responsables de chuzadas. China y Estados Unidos empiezan a desescalar guerra comercial y llegan a primer acuerdo. Parlamento venezolano bloqueado. Seguridad del chavismo no permitió ingreso de opositores. Buenas noches, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Al presentar el balance de sus 2 años de gestión, la JEP dijo que ha abierto más de 12.000 investigaciones por causa del conflicto armado. En el marco de ese evento, el ex candidato presidencial Sergio Fajardo hizo un fuerte pronunciamiento por el asesinato a líderes sociales. Aseguró que lo que está ocurriendo es una masacre. Durante el acto de entrega del segundo balance de la Jurisdicción Especial de Paz, el ex candidato presidencial Sergio Fajardo llamó la atención sobre el indetenible asesinato de líderes sociales y aseguró que estamos empezando a escribir los párrafos de una nueva historia de horror en el país. Ya le hemos visto el rostro a la barbarie tantas veces y la JEP precisamente nos está mostrando esa barbarie. Y lo que tenemos que tener conciencia, y en particular el gobierno, sin escatimar ningún tipo de esfuerzo, abrirse para reconocer que estamos viviendo una masacre en nuestro país alrededor de la muerte de esos líderes sociales. Fajardo dice que es el momento para que el gobierno actúe y parar esta que llama masacre contra los líderes sociales. Lo primero es la decisión, y es la decisión sin ningún tipo de titubeo, con la claridad de todas las institucionalidades del Estado, en particular la fuerza pública, romper con toda esa cantidad de elementos que están oscureciendo el trabajo para que la ciudadanía pueda ver y entender la dimensión de lo que está ocurriendo. En el evento realizado en Fragmentos, el espacio creado por Doris Salcedo con parte de las armas dejadas por las FARC, la presidenta de la Justicia de Paz habló de la importancia de la verdad para dignificar a las víctimas del conflicto armado y se comprometió a tener prontas decisiones sobre los 7 macrocasos que investiga. Estuvimos casi un año sin la norma fundamental de cualquier jurisdicción que es la ley estatutaria, y no obstante hemos trabajado 24 horas al día, lo que nos ha permitido presentar los resultados de hoy. Según Linares, gracias al arduo trabajo de la JEP, están sentadas las bases para contribuir a reparar a las más de 8 millones de víctimas a través de la verdad. Fue asesinada junto a su hijo una exguerrillera de las FARC que desertó hace algunos años y que no estaba en el proceso de reincorporación después de la firma del acuerdo de paz. Luz Dari Pérez, de 45 años de edad, se había desmovilizado antes del acuerdo de paz. Hizo parte del Frente Tercero de esa guerrilla durante 27 años. Su cuerpo fue encontrado con varios impactos de bala junto al de su hijo, Cristian Andrés Fajardo, de 20 años, en la vereda Villanueva, zona rural de Florencia, Caquetá. Mientras las autoridades investigan los móviles del doble homicidio, el partido FARC condenó el hecho y llamó la atención al gobierno por lo que consideran un genocidio contra los excombatientes. Queremos hacer un llamado a la comunidad internacional, a los países garantes, a todos los organismos multilaterales que tan comprometidos han estado en garantizar que este acuerdo se implemente satisfactoriamente, a que le exijan al gobierno de Iván Duque que cese esta masacre contra los firmantes del acuerdo de paz. Aunque Luz Dari Pérez se había desmovilizado antes del acuerdo de paz, a la fecha se contabilizan 179 combatientes asesinados tras la firma en 2016. La Fiscalía atribuye a las disidencias de las FARC, al Clan del Golfo y al ELN la autoría de 94 asesinatos a líderes sociales. Según la Fiscalía, la cifra de homicidios de líderes sociales desde enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019 es de 365 casos, de los cuales se han esclarecido el 52%. La mayoría de los procesos son atribuidos a las bandas criminales que estarían implicadas en 31 homicidios, seguido de las disidencias de las FARC implicados en 27 casos, el Clan del Golfo en 20 y el ELN tendría participación en 16 asesinatos. Si es reportado como líder social o defensor de derechos humanos, la primera hipótesis con la que arranca la Fiscalía General de la Nación es que su muerte obedece a esa labor que ejercía en su territorio. Los homicidios se presentaron principalmente en los departamentos del Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca y Caquetá.
El presidente Iván Duque respondió hoy a las Naciones Unidas por sus advertencias en la implementación de los acuerdos de paz durante la instalación de la Comisión de Consolidación de Paz, organismo de Naciones Unidas conformada por 31 países que sesionó hoy en Cartagena. El presidente Iván Duque le aseguró a la comunidad internacional aquí en Cartagena que en Colombia se está consolidando la paz con legalidad, a pesar de que reconoció que quedan grandes retos y desafíos por delante que él considera que se pueden superar si hay un gran propósito nacional. Nuestra idea es que esta sea una construcción colectiva como país. La paz no tiene dueño. La paz no le pertenece a ningún líder político. La paz le pertenece a la sociedad entera. El embajador de México ante Naciones Unidas aseguró que la comunidad internacional y especialmente la Comisión de Consolidación de la Paz está viendo grandes avances muy positivos para la paz en Colombia. Mi balance y el balance que se tiene en la Comisión para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas es que hay un avance inobjetable. Claro, hay pendientes, pero estos procesos toman tiempo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Como pobre e insuficiente, calificó el Procurador General Fernando Carrillo la capacitación del SMAT para usar la escopeta calibre 12 con la que un agente le ocasionó la muerte a Dylan Cruz. El Procurador General explicó los detalles de la solicitud elevada a la policía para que suspenda el uso de la escopeta calibre 12 con la que un agente del SMAT le ocasionó la muerte a Dylan Cruz. Y llegamos a la conclusión, además, por testimonios del propio escuadrón antidisturbios, de instructores y de personas vinculadas a ello, que es absolutamente pobre e insuficiente la capacitación y el entrenamiento que se le ha dado a los agentes que manipulan o que manejan ese tipo de armamento. El jefe del Ministerio Público señaló que no busca desarmar al SMAT, sino regular el uso de las armas consideradas no letales. O armas es lo que puede tener el SMAT, aquí hay que racionalizar es el ejercicio de las mismas. En ese orden de ideas yo tengo la obligación de decir, esta es un arma que puede tener unas consecuencias bastante severas para la vida, para la salud, para la integridad de una persona. La solicitud del procurador ya es analizada por la Policía Nacional. Bueno, pues justamente el Ministerio de Defensa estudia esa solicitud de la Procuraduría para prohibir la escopeta calibre 12 usada por el SMAT para controlar los disturbios. El Ministerio de Defensa no acogerá de inmediato la petición de la Procuraduría sobre el uso de la escopeta, que está en la categoría de armas menos letales. Las normas están vigentes, por eso se está haciendo un análisis detallado del documento. Por favor, un poquito de espera y de paciencia. Permítannos analizar serenamente y a profundidad el contenido del documento para fijar una posición sobre la materia. Alcaldes de ciudades capitales respaldaron la petición. Yo creo que el palo no está para cucharas. Creo que la policía debe comprender que estamos en un momento de exacerbación, de movilización, de dolor y por tanto debiese retirar. El uso de esas escopetas yo creo que hay que acabarlo en el país. Y yo estoy seguro que en Medellín no vamos a tener que utilizar esas herramientas y esas estrategias. También hay voces que advierten sobre el riesgo de suspender esta arma. Vamos a dejar sin herramientas a la policía del SMAT para combatir, pues por supuesto, todos estos bandidos que salen en las manifestaciones a ocasionar caos. Tenemos que mirar cuáles son los procedimientos que estén enmarcados dentro de la protección de los derechos humanos y que ante todo proteja a los ciudadanos de esos vándalos que los atacan. Según el Ministerio de Defensa, esta escopeta es avalada en más de 115 países. La Caja de Compensación Compensar aclaró que los micrófonos que aparecieron por la oficina del magistrado de la Corte Suprema, César Reyes, sí fueron instalados por la institución cuando tenía arrendadas esas mismas oficinas en 2018. Las oficinas donde funciona la sala de instrucción de la Corte, donde se hallaron los dos micrófonos, antes, en 2018, estaban arrendadas por Compensar. La Caja de Compensación, en un comunicado, explicó que los dispositivos instalados y muebles se dejaron en ese sitio pero desactivados y atendiendo un acuerdo comercial con el propietario. En cumplimiento del acuerdo comercial establecido con el propietario del edificio, todas las oficinas se dejaron con el mobiliario, equipamiento y cableado existente en su momento. Los micrófonos fueron hallados, uno en el techo del despacho del magistrado César Reyes y el otro donde su auxiliar. Dichos elementos hacen parte del sistema de comunicación que en su momento fue instalado en la oficina de la Dirección del Consorcio de Salud y la sala de juntas contigua. Compensar, no obstante, se declaró dispuesta a colaborar con las investigaciones que adelanta la Fiscalía.
El senador Roy Barreras, quien viajará esta semana a Estados Unidos a pedir medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció hoy que 2 coroneles del ejército son los responsables materiales de las chuzadas de las que ha sido objeto. Junto con el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, el también senador Roy Barreras acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington a pedir medidas cautelares por las chuzadas que, dice él, le está haciendo el Ejército Nacional por ser opositor del gobierno Duque. Dice que los responsables directos de chuzarlos a él y a Cepeda son 2 coroneles, uno activo y uno en retiro. Los chuzadores, los 2 coroneles a cargo de esa interceptación y seguimientos, particularmente a los senadores, porque otros oficiales estaban a cargo de los directores de medios y otros de los magistrados. No dependen de la DNI, sino de otros batallones de inteligencia del ejército. Manifiesta Roy Barreras, se expondrá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y congresistas demócratas con los que se reunirá que la politización de la fuerza pública en Colombia está haciendo grave daño a la democracia. Lo que verdaderamente es grave de este asunto es la politización de las fuerzas militares. Si algo le pido yo al presidente Iván Duque, es que la primera decisión que debe implementarse es que no se siga politizando a las fuerzas militares. Insiste Roy Barreras en que el presidente debe cortar de tajo el tema de las chuzadas en el actual gobierno. En la Corte Constitucional se va a estudiar la despenalización del aborto en cualquier caso hasta la semana 12 de gestación. La propuesta será estudiada dentro de una demanda que propone todo lo contrario, volver a penalizar el aborto. No es la clandestinidad, no son los malos tratos en los servicios de salud, no es la religión, es la crueldad del método abortivo. Desvirtuó la idoneidad de estas causales que son supremamente dañinas, ¿no? Tanto para la madre como para el hijo. Pero para el magistrado ponente Alejandro Linares, el aborto debe despenalizarse hasta la semana 12 de gestación como una forma de proteger los derechos de las mujeres. Organizaciones a favor del aborto, aunque están de acuerdo, manifiestan su preocupación. Si la Corte va a terminar un tiempo, tiene que tener en cuenta que en Colombia existen muchas barreras para que las mujeres accedan a cualquier servicio de salud, sobre todo servicios de salud sexual y reproductiva y aborto. Un acceso real al derecho, sobre todo las mujeres más vulnerables en las zonas más apartadas del país. En este caso, la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que mantenga la despenalización para los 3 casos autorizados. En una teleconferencia a la que accedió CMI, la firma calificadora Fitch advierte de los riesgos que las movilizaciones ciudadanas pueden provocar en la economía, no solo en Colombia, sino en diversos países de América Latina. Las marchas y protestas mal manejadas podrían poner en riesgo la decisión de grandes compañías de invertir en el país. Sin embargo, advierte la calificadora un poco las experiencias de los años recientes, cómo han restado credibilidad al gobierno en la medida que han cambiado en algunos momentos las metas en materia fiscal. En una teleconferencia realizada hoy por la firma calificadora Fitch y a la cual accedió CMI, se advirtió, por ejemplo, de la baja popularidad de algunos mandatarios de la región. Eventualmente esa falta de popularidad los podría llevar a muchos gobiernos de la región a comprometerse con gastos que fiscalmente no son sostenibles en el tiempo y que pueden afectar particularmente la capacidad de pago de sus deudas. Señaló que el espacio fiscal para impulsar la economía es limitado. Tras una negociación dura y compleja, Estados Unidos y China firmaron la primera fase del esperado acuerdo que empieza a desescalar la guerra comercial entre las 2 potencias. Tras 2 años de tensiones comerciales y guerra arancelaria, Estados Unidos y China por fin sellaron un acuerdo que cierra el primer capítulo de la dañina guerra comercial que provocó la imposición de aranceles multimillonarios entre las 2 potencias y tuvo en vilo la economía global. Today we take a momentous step, one that has never been taken before with China, toward a future of fair and reciprocal trade as we sign phase 1 of the historic trade deal between the United States and China. Con estas palabras, Trump dio la bienvenida al acuerdo que abre el mercado chino a más compañías estadounidenses, especialmente a las del sector financiero. También supone un aumento de las exportaciones de productos agrícolas estadounidenses al gigante asiático y contiene compromisos de respeto a la propiedad intelectual. Aunque Washington aún mantiene aranceles sobre $360.000 millones en productos importados de Pekín como una herramienta negociadora de cara a la segunda y última fase que busca resolver puntos como la competencia desleal, la transparencia en el manejo de datos, ciberseguridad y tecnología. Renunció todo el gabinete ruso tras la propuesta del presidente Vladimir Putin de reformar la Constitución.
Con la mira puesta en no interferir en los cambios constitucionales propuestos por el presidente ruso Vladimir Putin, su hombre más cercano y primer ministro Dmitry Medvedev presentó su renuncia y la dimisión de todos los ministros que componen el gobierno de Rusia, advirtiendo que el mandatario necesita vía libre para tomar las decisiones que sean necesarias. Esta renuncia en bloque se desencadenó tras el discurso de Putin en la Asamblea Federal, en el que planteó un referéndum constitucional que a primera vista le daría al Parlamento el poder para formar el Ejecutivo y aprobar la candidatura del primer ministro que hasta el momento solo avalaba. Sin embargo, algunos sectores señalan que Putin busca mecanismos para mantenerse en el poder tras 2024, modificando en cierta medida el actual régimen presidencialista a uno parlamentario que le da al primer ministro la figura de un jefe de gobierno con todos sus poderes y sin un plazo para la finalización de su mandato. Sigue bloqueado el Parlamento venezolano para los diputados opositores al chavismo. Cuando intentaban llegar a la sede de la Asamblea Nacional, un cordón de seguridad impidió su ingreso y los vehículos en los que se movilizaban fueron atacados. Una emboscada paramilitar denunció el líder opositor Juan Guaidó tras los ataques de los llamados colectivos chavistas contra los diputados encabezados por Guaidó, que fueron recibidos a piedra y a bala cuando las caravanas que los transportaban intentaron ingresar a la Asamblea Nacional, cuyo control se reivindican tanto la oposición como el oficialismo. La arremetida ocurrió ante la mirada atónita de las fuerzas de seguridad que desplegó Nicolás Maduro para evitar el ingreso de los legisladores opositores que tenían programada una sesión legislativa en el mismo lugar donde lo iba a hacer la Asamblea Constituyente controlada por el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, que aplaudió el accionar de los colectivos. Un colectivo de defensores de estos espacios y de defensoras de estos espacios de la revolución bolivariana. El gran perdedor de este pulso de fuerzas fue Guaidó, que se vio obligado a replegar sus filas y tuvo que convocar la sesión en un teatro a las afueras de Caracas, en donde consideró la agresión como un atentado de la dictadura.